A tener una lectura en Mateo capítulo 7 antes de orar. Mateo 7, 18. Amén. Voy a leerlo para ustedes. Solamente vamos a leer ese versículo. Dice: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por tenernos acá. Te damos gracias por los que nos has traído. Te damos gracias a tu nombre y a tu gloria porque nos has bendecido durante toda la semana. Gracias porque en medio de todas las circunstancias de la vida, allí estás tú. Gracias porque en medio de todas las cosas, oh Dios, tú eres el que tienes el control, tú eres el que diriges todo. Y gracias porque en nuestras vidas tú eres nuestro Dios. Bendícenos hoy, guíanos para que tu palabra sea la que nos enseñe, para que seas tú quien nos estás guiando y nos estás dando la verdad. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. En este momento vamos a hablar de un tema de posmodernismo un poco controversial. Y la situación es que hemos llegado a un punto en el que ahora las sociedades cristianas están constituidas por principios inventados, no por principios bíblicos. Aquí en Mateo 7, Jesús viene hablando de los falsos maestros y él habla de cómo vamos a conocerlos por medio de los frutos. Mucha gente dice y le dice a las personas, a todo el mundo, bueno, por sus frutos los conoceréis, pero específicamente él está hablando de los falsos maestros, de las personas que no son bíblicamente fieles al Señor. Y aquí es donde viene la parte de la necesidad de entender cuál es un falso maestro y cuál es un maestro auténtico. Y quiero hablar de uno de los movimientos más fuertes que hay en la sociedad. Y estoy hablando en términos generalizados, no voy a hablar en términos individuales. Regularmente en nuestra sociedad, cuando alguien habla de cierta cosa, lo personaliza. Pero voy a hablar en términos generales porque abarca muchas cosas. Y realmente tiene que ver con temas que a muchos les ha inquietado y que a otros les ha puesto en duda y que algunos inclusive lo han apoyado con mucha sinceridad. Dentro de estos movimientos modernos hay gente muy sincera, gente que está muy dispuesta a aprender, a crecer, a desarrollarse, a hacer todo lo posible para que Dios sea glorificado. Hay gente sincera dentro de esos movimientos, pero el movimiento en sí no está bien, y esa parte es lo que tenemos que esclarecer y dejarlo muy claro, muy abierto. Hemos venido hablando del papel de la mujer y ya dijimos el asunto de que Dios no permite pastoras y predicadoras. Está bien claro en 2 de Timoteo capítulo 2 y en 1 Corintios capítulo 14. Pero ¿por qué a estas alturas de la vida sí hay eso? ¿Y por qué es que la gente motiva tanto a eso? ¿Por qué se ve en las iglesias modernas eso? Porque hay un movimiento que surgió en el año 1900, y esto sucedió en Topeka, Kansas. Eso sucedió en el año 1901, precisamente el 1 de enero de 1901. Allí una señora llamada Agnes Osman tuvo lo que ellos conocían o lo que ellos llamaban la segunda experiencia espiritual. Antes de que ese movimiento surgiera, había un movimiento en los Estados Unidos movido por las iglesias metodistas que fueron fundadas por John Wesley, y una de las cosas que ellos enseñaban era la segunda bendición.
pero eso fue mal interpretado. John Wesley nunca dijo que la segunda bendición era que usted recibía un poder extra de Dios. Lo que John Wesley enseñaba era que la segunda bendición era cuando nos santificábamos para vivir para Dios. Esa era la segunda bendición, cuando yo lograba alcanzar por medio de la oración y la obediencia a Dios una santificación como hijo de Dios. Eso enseñaba John Wesley. Una de las cosas interesantes es que ese movimiento empezó a crecer mucho. Había un señor llamado William Seymour, que era un pastor, ex pastor bautista, y él en una calle determinada en Estados Unidos que se conoce como la calle Azusa, hizo una reunión donde sucedió eso el 1 de enero de 1901. Esta señora comenzó a hablar en otras lenguas, ¿okay? Y allí se empezó a suceder todo un movimiento que empezó a crecer, porque antes de 1900 no existía eso. No hay registro histórico, y usted no puede encontrar en la historia antes de 1900 el hablar en lenguas entre las iglesias. Solamente lo practicaban los chamanes y las religiones afrocaribeñas o africanas que eran traídas a los Estados Unidos por el movimiento esclavista, pero no había ese tipo de movimientos dentro de la iglesia cristiana. Una de las cosas interesantes es que este predicador empezó con doctrinas extrañas dentro de su propia iglesia. Voy a darles una breve reseña de términos. La iglesia católica se llama católica porque el término católico significa universal, y la iglesia católica cree en la iglesia universal. Ustedes han oído ese término, lo hemos usado muchas veces. Somos parte de la iglesia universal. En la Biblia dice que somos parte de la iglesia de Cristo. El término universal nunca aparece en la Biblia, pero la iglesia católica lo comenzó a usar en el sentido presbiteriano: una cúpula con delegados y todos los que están abajo, que son los miembros de la iglesia. Entonces ellos empezaron a utilizar el término católico para referirse a que eran universales, y de hecho es una religión universal. Junto con ellos nació, junto con ese término nació otro término, que fue el término reformado. Las iglesias reformadas vienen de la Reforma Protestante, dirigida por Juan Calvino y Martín Lutero. Pero la Reforma Protestante nace mucho antes de Juan Calvino y Martín Lutero, en una persona que se llamaba Erasmo de Rotterdam. Este señor era anabaptista, de ahí viene el término bautista. Él era anabaptista, que bautizan la segunda vez. Y se les llamaba de esa manera porque rechazaban el bautismo católico de niños, y ellos se bautizaban solamente si tenían una profesión de fe y entendían el mensaje de salvación. El término bautista tenía ese sentido en esa época. Eran los que bautizaban la segunda vez. Y de allí viene toda esa serie de términos, ¿verdad? Y ha sido muy popular que nos califiquen en un tipo de término. A nosotros nos han dicho evangélicos por mucho tiempo. Nos dicen evangélicos porque predicamos el evangelio. ¿Ok? Esa es la idea. Pero usted puede oír a un pastor, un sacerdote católico hablar de los escritos evangélicos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de evangélicos hablamos del evangelio. Esa es la idea. Entonces, no es una denominación, es un término que refleja una ideología o un principio. Y así venían todos estos términos. Antes de 1900 se calificaban o se clasificaban de esa manera. Entonces, las iglesias evangélicas o las iglesias no católicas y no protestantes, porque es diferente el protestantismo. A veces nosotros decimos, yo soy protestante, pero la gente no entiende qué es el sentido de protestante. Un cristiano protestante es uno que protesta, es un peleón que siempre va a ir a reclamarle a los demás. Como hizo Martín Lutero, fue y pegó las 95 tesis. Pero Martín Lutero no estaba reformando, no estaba predicando un evangelio, estaba tratando de reformar la iglesia. Por eso se llama Reforma Protestante. Y si usted lee el gran libro de Juan Calvino, que se llama Institución de la Religión Cristiana, tiene alrededor de 2000 páginas, es un libro muy grande,
siempre le llama al Papa Santo Padre y siempre le dice a la Iglesia Católica nuestra Madre Iglesia, porque los reformados originalmente nunca se desprendieron emocionalmente de la Iglesia Católica. Y nosotros nos envolvimos en una serie de términos que a veces no entendemos. Y le decimos a la gente que somos protestantes. Nosotros no somos protestantes. Nosotros somos cristianos. A quien seguimos es a Cristo. Y es a Cristo a quien estamos propagando, no al protestantismo. El protestantismo es una filosofía anticatólica en contra del catolicismo, como lo es cualquier ideología política. Esa terminología identificaba a la gente. Cuando alguien decía, ustedes de la iglesia congregacional, la gente sabía que eran seguidores de la ideología de Cyrus Scofield, que era el dispensacionalismo, son congregacionales. Si usted era bautista, entonces la gente decía, es lo mismo que un congregacional, ellos creen en la iglesia congregacional. Entonces el término identificaba algo. Pero a partir de 1900, a partir de esta experiencia que sucedió en Kansas, en Estados Unidos, comenzamos a tener problemas con los términos, porque ya no identifican lo que es una iglesia. Yo puedo llamarme como quiera, podemos ponerle a la iglesia como queramos, pero eso no identifica lo que cree. Ahora, eso es un problema porque uno ve nombres afuera y cree que las iglesias deberían seguir ciertas normas y no es cierto. Este movimiento comenzó y surgió con este tipo de cosas y empezaron a utilizar un término muy interesante. Ellos hablaban del segundo Pentecostés. Le cambiaron el término de la segunda bendición de John Wesley y lo pasaron a el Pentecostés. Entonces, ellos comenzaron a hablar de la segunda experiencia del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y aquí comenzó entonces a ser conocidos como los pentecosteses en los Estados Unidos. De allí pasó a ser cambiado el término a Centroamérica, específicamente como pentecostal o carismático. En Sudamérica, creo, si no me equivoco, y en Europa se le conoce como pentecosteses. ¿Okay? El término pentecostal es muy nuestro, es muy de Centroamérica. Pentecosteses es más del sur, pero se refieren a las mismas personas. ¿Okay? Ahora, ¿por qué se les dice ese término? Por una razón muy interesante. Porque ellos hablaban de la segunda experiencia. Agnes Osman está en el culto y están todos reunidos y dicen que están orando cuando de repente ella cae en un éxtasis y comienza a brincar en el piso y comienza a hablar en chino, en mandarín. Eso es lo que decían los presentes. Lo curioso es que nadie sabía chino, entonces nadie sabía si era chino. Le sonaba parecido, pero no sabían si era chino. Y comenzaron a decir que ella estaba hablando en mandarín, que estaba hablando un idioma extranjero. Y allí nació la idea del don de lenguas. Los primeros pentecostales, históricamente hablando, creían que el don de lenguas eran idiomas humanos que Dios daba sobrenaturalmente, que es lo que enseña la Biblia. Pero sucedió que ellos comenzaron con todo ese movimiento y alistaron a un misionero y lo enviaron al África. Y el misionero llegó al África y se puso a hablar en sus lenguas. Y los africanos se miraban el uno al otro y se dio cuenta este señor que nadie le entendía. Nadie comprendía lo que él estaba hablando. Regresó frustrado a los Estados Unidos. Parham, que era el fundador de las iglesias Asambleas de Dios, dijo que él había entendido mal el principio. Él estaba hablando lenguas angelicales. Fue la primera vez que se usó el término que alguien podía hablar lenguas angelicales. Ahora, el énfasis que ellos ponen o que han puesto durante todo el tiempo es las acciones del Espíritu Santo en la vida de una persona. ¿Qué es hedonismo? ¿Alguien sabe qué es hedonismo? ¿Me puede definir el término? ¿Qué es un hedonista? Un hedonista es una persona que tiene una inclinación muy amplia por la libertad. Es alguien que si me satisface a mí es bueno. Si me siento bien con eso es bueno. Eso es el hedonismo. Si a mí me gusta, eso es bueno. Vivimos en una sociedad hedonista.
Vamos a la iglesia porque me gusta. Voy a la tal iglesia porque me agrada. Voy a tal lugar porque qué bonito que es. Pero al otro no me gusta porque es muy feo. Eso es hedonismo. Estoy buscando lo que me agrada. No estoy buscando lo que es correcto. Y así vive toda la sociedad ahora. Usted habla de alguien y le dice que venga a nuestras iglesias y lo primero que preguntan es: ¿y cómo son los cantos? ¿Quién es el director de alabanza? ¿Canta bonito, canta feo? Busca a la gente sentirse agradable, o sea, buscan algo que les guste. Y vivimos en esa época. Y aunque a veces no queremos aceptarlo, vivimos de esa manera. Lo que me gusta es lo que busco, lo que me gusta es lo que absorbo y lo que me gusta es lo que yo creo. Si no me gusta, lo desecho. La Biblia es un libro que a nadie le gusta, que siempre nos está diciendo lo que no debemos hacer. La Biblia siempre nos está diciendo lo que está mal y la Biblia siempre nos está indicando lo que es incorrecto. Pero a la mayoría de la gente entonces lo que hacen es que usan la Biblia como un amuleto. ¿Han visto gente que tiene la Biblia en casa, nunca la leen? Pero cuando hay un problema abren la Biblia y se buscan un salmo para que Dios los proteja. Es como un amuleto, ¿verdad? No se lo cuelgan al cuello porque pesa mucho, pero es como un amuleto la Biblia. Y ahí la andan como un amuleto, no la están usando en su vida. No la leen en la mañana, no la estudian personalmente, no hay un desarrollo del conocimiento de la palabra de Dios. En este tiempo, cuando sucede eso, sucede algo muy interesante, porque hay tres influencias importantes que tenemos que ver. Antes de que Agnes Osman hablara en lenguas en ese día, nadie creía que el don de lenguas estuviera en función. Nadie, no hay historia alguna que demuestre eso. En la historia solamente hay una persona que hablaba en lenguas y fue expulsado de todas las iglesias cristianas y se llamaba Montano, de ahí viene el término montanismo. La gente que buscaba una segunda unción por medio del Espíritu Santo, de allí nació el mal uso de la palabra unción. Es triste oír gente pedir por una unción cuando la tenemos completa. La unción en el Antiguo Testamento era derramar el aceite sobre la cabeza de una persona elegida y bañarlo en aceite de oliva. Y cuando estaba cubierto de aceite le decían que había sido ungido por Jehová como tal cosa. Esa figura pasa al Nuevo Testamento y es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, Él nos unge. Pero hay una diferencia. Él no es un líquido. Él no es un objeto. Él es una persona. Y Él no puede ir a poquitos. O lo tenemos o no lo tenemos. Entonces, cuando hablamos de la unción, hablamos de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Primera de Juan, capítulo 2, y quiero que vayamos allí, por favor. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, de Jesús, ¿qué pasa? ¿Cuándo se va esa unción? No puede irse, porque permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de ¿qué cosa? Eso ahorita no lo está diciendo, ahorita no lo hacen. No es cierto que nos han metido en la cabeza que solo los pastores, o solo los apóstoles, o solo los ungidos pueden interpretar la Biblia. La gente ya no lee la Biblia, busca qué dice el profeta, qué dice el ungido de Dios, como le llaman. Y si Él lo dice, santa palabra. La gente le ora al Espíritu Santo, la gente habla en lenguas, la gente hace muchas cosas, pero nunca estudia la Biblia para saber si esto es verdad. Y no estoy negando la experiencia.
Lo que estoy diciendo es que la Biblia está diciendo que hay un principio para seguir. Las experiencias existen, pero las experiencias nunca determinan lo que es correcto. ¿Cuántos se han hecho una parrillada? ¿Saben lo que es una parrillada con carne? Qué rica que es. ¿Han visto lo rico que es? Pero si usted come y come y come y come y no deja de comer, ¿qué le va a pasar? Se va a enfermar, ¿verdad? Porque para todo hay un límite. Pero nos han enseñado que nos aprendamos todo lo que la gente dice sin percibir si está bien o está mal. A veces porque sabe rico lo comemos y no sabemos si es malo. Aquí dice que la unción permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Este libro de Dios es el libro que nos dice cómo están las cosas y cómo debemos caminar en esta vida. Las semillitas que quería mencionarles, que dejé por allí, son varios fenómenos, varias cosas que han ido pasando. Disculpen que les estoy dando historia, pero es necesario para entender el movimiento que tenemos ahora. Según el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 2, versículos del 7 al 9, los últimos días de la iglesia van a estar llenos de apostasía. Es decir, de creyentes que se apartarán de la verdad de la palabra de Dios de forma intencional. ¿Han visto ustedes cómo los hijos de cristianos y cómo cristianos se han ido apartando del evangelio? ¿Qué debemos hacer nosotros? Orar por ellos, rogar por ellos, doblar rodillas por ellos, porque estamos en una época que la apostasía abunda. Y ustedes van a oír a los hijos y ustedes van a oír a los jóvenes decir, pero ¿por qué me prohíben eso? ¿Qué malo tiene? ¿Qué malo hay? ¿Han visto a los músicos cristianos ahora con el pelo largo, tatuajes, y ellos se mueven para todo lado? Nos han estado dando una idea diferente del cristianismo. Como cristianos somos distintos. Pero hemos llegado a una época hedonista, una época en que solo busco lo que me agrada. Había un personaje muy interesante en Londres, en Inglaterra, en el año 1823, que se llamaba Edward Irving. Este señor era de una iglesia luterana. Y este señor comenzó a decir, convencidísimo de que él era un profeta. Él se convenció a sí mismo de que era un profeta de Dios. Entonces él se ponía en el púlpito y comenzaba a decir, el Señor ha dicho, y comenzaba a decir lo que a él se le ocurría que el Señor había dicho. Parece ahorita hay mucha gente que hace eso. El Señor ha dicho, el Señor me ha hablado, el Señor vino a mí, yo lo sentí, yo lo vi. Hubo gente que dijo, incluso hay predicadores que han dicho que han visto a Jesús allí a la par de sus camas. Y hemos llegado a un punto en el que el libro de Dios cada vez se aleja más y la gente busca esas experiencias. Hemos llegado a tal punto que hay gente que desea ver los milagros del Antiguo Testamento. El Dios que estaba en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que tenemos ahorita, ¿no es cierto? Pero nos ha dado el milagro más grande de todos, mejor que partir el Mar Rojo en dos. Nos dio el milagro más grande que producir un montón de pan caído del cielo. Hizo un mejor milagro que el que hizo Jesús. Imagínense, un milagro mejor que el que hizo Jesús. ¿Sabe qué nos dio? A su Hijo. Y murió en la cruz. Y su sangre es suficiente para que entremos libremente al trono de la gracia. No hay un milagro como ese. Pero hemos ido perdiendo el objetivo del milagro de la gracia para irnos al milagro que me satisface, al milagro que me hace feliz. Irwin decía que Dios había dado salud a todos los creyentes y por lo tanto todos los creyentes debían estar libres de enfermedad. Y él lo predicaba con mucha firmeza.
Pero hay algo que a todos nos viene. Y hay algo que no podemos evitar. Se llama vejez. Y él comenzó a envejecer. Y con la vejez ya vienen las rótulas destramadas. Y ya viene un montón de cosas que nos comienzan a doler. Y no los podemos evitar. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que él comenzó a enfermar y comenzó a padecer de artritis. Su propia iglesia, en una asamblea pública, lo declararon pagano, sin fe, y lo expulsaron de la iglesia por estar enfermo. Porque él declaraba que los hijos de Dios no podían estar enfermos. Pero nos vamos a enfermar. Al final de todo eso, el pobre señor predicador Irwin quedó sin iglesia, quedó solo y murió en una pensión donde apenas el Estado le cubría los gastos. Así terminó él, porque enseñó que no podían enfermarse los cristianos. Y la iglesia lo creyó. Y cuando él se enfermó, él no era cristiano. Así comenzaron los movimientos. Ese fue uno de los primeros. El segundo movimiento empieza con Ang Lee. Y acabo de encontrar el término que utilizan también en el África. Shaker, creo que es. Que se estremece, el que se sacude, ¿verdad? Y ellos comenzaron a recibir ese nombre porque Ang Lee comenzó a estremecerse. Eso sucedió en el año 1825. Ella estaba en un culto y comenzó, dice, a sentir un fuego que entraba por la cabeza, iba cubriendo el cuerpo. Quizás se les parece algo que han escuchado en algún momento. Y dice que ella comenzó a sentir donde iba entrando aquel fuego y ella comenzó a moverse. Y comenzó a bailar. Y empezó a sentirse llena de la unción. Y ella comenzó a decir, siento que me sacude. De ahí viene el término shaker. Comenzaron a decirles a ellos. Ang Lee tenía 4 niños. Tuvo 4 hijitos. Todos sus hijitos se murieron cuando eran niños. Ninguno llegó a ser un adulto. Ella llegó a sufrir tanta presión emocional por la pérdida de sus 4 hijos que ella comenzó a sentir ansiedad. Esa ansiedad tan profunda fue manipulada por ciertas personas y ella comenzó a sentir esos espasmos. Y comenzó a sentir todo eso y alguien le dijo, eso es el Espíritu Santo. Pero ella tenía un problema. Había perdido 4 niños. No es fácil perder 4 niños. Pero ella se pudo refugiar en la sacudidita. Entonces todo el tiempo iba a la iglesia a liberar toda esa tensión. También lo hacen ahora. Van a las iglesias llenos, cargados de muchos pesares y se sacuden, bailan un ratito y salen tranquilos. Se quitan la presión. La señora Lee llegó a tener una idea acerca de la segunda venida de Cristo. Y ella comenzó a decir que en ella estaba Cristo. Y que Cristo se había manifestado en ella y que ella era un pequeño Mesías. Sonó parecido a Cash Luna. Un pequeño Jehová. Somos pequeños Jehová. Jehová Junior, dice él. Y en las comunidades Shaker comenzó a prohibirse varias cosas. Se prohibió el matrimonio, porque consideraban que mantener relaciones era pecado, y ese era el pecado de Adán y Eva. Eso enseñaban ellos. Entonces empezaron a prohibir el matrimonio y todo tipo de relaciones, y comenzaron a satanizar lo que Dios había santificado. En 1 de Timoteo, el Señor dijo lo siguiente en el capítulo 4, versículo 3 de 1 Timoteo: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó
para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. Primero la Iglesia Católica comenzó a prohibir el matrimonio entre sus líderes y ha motivado a una inclinación inadecuada entre sus líderes. Después viene este movimiento y hace lo mismo. Ahora, esta segunda ocasión produjo algo en los Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy interesante porque fue formado por migrantes, especialmente refugiados, personas huyendo de las angustias de Europa, personas huyendo de muchos lugares que los habían hecho sufrir, entre ellos criminales, prostitutas y una serie de personas que iban huyendo de toda la presión que tenía Europa. Y entonces comenzó a haber una relación entre Europa y los Estados Unidos. La tercera ocasión de algo maravilloso que pasó, por decirlo de alguna manera, y que hizo que el movimiento pentecostal naciera. Agárrense bien por lo que voy a decir. La tercera ocasión que hizo que este movimiento naciera fueron los mormones. Así como lo escuchan. Así nació el primer movimiento en Topeka, Kansas. José Smith era uno de los primeros que hablaron en lenguas y de los primeros que dijeron tener la capacidad de interpretar las palabras sagradas de Dios escritas en el libro de Moroni. En el año 1830, Mary Campbell, una seguidora de José Smith, recibió el don de lenguas. Y bajo la instrucción de Edward Irving, el que expulsaron en Inglaterra, ella comenzó a decirle a José Smith que Dios le había dado a ella el don de lenguas. ¿Y saben a quién envían? Envían a un ángel. Moroni no era una figura inventada, ellos veían algo. Y de hecho, hay una experiencia que ellos tenían cuando Moroni se manifestaba. Las iglesias mormonas tienen tres tipos de culto. El culto público, en el cual si usted quiere va a todos sus cultos. El culto privado, que solamente los miembros de cierta edad pueden ir. Y el culto dirigente, solamente los líderes están en ese culto. Y en el culto dirigente tienen una manifestación de lenguas donde Moroni habla. Eso suena a espiritismo. Y ese ángel aparece precisamente en 1830, pocos años antes de que Miller comenzara su movimiento adventista, poco tiempo antes de que empezaran los testigos de Jehová y poco tiempo antes de que iniciara el pentecostalismo como movimiento. El ángel que se le aparecía a José Smith comenzó una de las sectas más fuertes e influyentes. Tienen todo un estado, Utah, es totalmente mormón, completa y absolutamente, y es el único estado de los Estados Unidos donde se acepta la poligamia. Y ellos pueden tener varias esposas. Así comenzó un movimiento y comenzó a crecer en los Estados Unidos. A Dios gracias los misioneros que amaron al Señor y vinieron a predicarnos el Evangelio, como nuestro hermano William McConnell, entregó su vida aquí, murió de 40 y tantos años por todas las enfermedades que había en Costa Rica, pero él entregó su vida aquí. Y muchos otros misioneros que entregaron su vida por traernos el Evangelio verdadero. Pero junto con ellos, en Estados Unidos, había una serie de personajes paganos, idólatras y llenos de espiritismo. Durante los primeros días de la iglesia de Mormón, se manifestaban todos los dones de 1 Corintios capítulo 12. Hablaban en lenguas, tenían la revelación en sueños, tenían la palabra de ciencia. Ellos tenían algo que le llamaban la evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo en el cuerpo de Moroni, y era hablar en lenguas.
En el libro de Mormón, para que usted vea que no le estoy mintiendo, en el libro de Mormón, en el libro que se llama Moroni, el ángel le dice a José Smith: también os hablo a vosotros, que negáis las revelaciones de Dios y decís que ya han cesado, que no hay revelaciones ni profecías, ni dones, ni sanidades, ni hablar en lenguas, ni la interpretación de lenguas. He aquí os digo que aquel que niega estas cosas no conoce el Evangelio de Cristo, sino ha leído las Escrituras, y si las ha leído no las comprende. Pero eso no lo dijo en Pentecostal, está escrito en Mormón 9, 7 al 8. Y es un libro pagano, no es cristiano. Y ahí está escrito esa frase que ustedes han oído muchas veces en muchas iglesias, diciendo que si negamos que hablar en lenguas, recibir revelaciones o tener ciertas manifestaciones, no es que entendemos el Evangelio de Jesús. Pero aparece en Mormón 9, 7 al 8, y si usted tiene un libro de Mormón, puede leerlo. No le aconsejo que lo siga leyendo, pero puede corroborar que ahí está esa frase. Se mencionan las lenguas y la interpretación de lenguas. Ellos tratan de poner Hechos capítulo 2 como vigente para nuestra época, pero hay un problema con eso. Hechos capítulo 2 está en Hechos, y Hechos es un libro de transiciones, no es un libro de doctrina. Simplemente narra lo que sucedió. Y en Hechos aparecen 3 manifestaciones del Espíritu Santo. La primera en Hechos 2, cuando viene el Espíritu Santo y cae sobre los apóstoles y sobre los que estaban allí y hablan en lenguas. La segunda vez cae sobre unos creyentes como Cornelio, en capítulos 10 y 11 de Hechos. Cae el Espíritu Santo y hablan en lenguas. Pero vuelve a suceder en Hechos 19 con los efesios. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no fue suficiente? ¿Y por qué solamente esas 3 veces en todo el libro de Hechos? Porque se convirtieron muchos, pero no hablaron en lenguas. ¿Por qué sucedió eso allí? Porque es un libro de transición. Estamos pasando del Israel terrenal a la iglesia de Dios, y Dios está haciendo una transición. Lo recibe Israel, el bautismo del Espíritu Santo en Hechos 2, lo reciben los gentiles en Hechos 10 y 11 para confirmarle a los judíos que el Espíritu Santo estaba cayendo sobre lo que eran gentiles, y en Éfeso, los efesios, también cae el Espíritu Santo con una razón, para demostrar que el Espíritu Santo había elegido a todos de todas las tribus y naciones, tanto judíos como prosélitos. Un prosélito es una persona que acepta una religión no siendo de la raza ni del origen de esa religión. Y también los gentiles reciben el Espíritu Santo. Pero aquí ellos tenían otra idea, otro movimiento. ¿Saben qué era lo más interesante de todo esto? Que aunque es José Smith, aunque es Irwin y aunque es Seymour, varones que están siempre al frente en la historia, lo que está detrás de todo ese movimiento son mujeres. Y curiosamente son ellas las que motivaron todo ese movimiento, porque en el caso de José Smith, la persona que estaba motivándolo era una mujer, María Campbell. Ella era la que motivaba a José Smith, la que le daba entusiasmo. Los Shaker fue una mujer también la que lo inició. Hay una oración que ellos comenzaron a usar. Quiero leérselas porque ellos la hicieron una declaración de fe. Esta es la oración. Y ahora, Espíritu adorable, procediendo del Padre y del Hijo, desciende sobre todas las iglesias, renueva el Pentecostés en nuestra época y bautiza a tu pueblo en general. Oh, bautízanos aún otra vez con las lenguas de fuego. Esa fue la primera oración que comenzaron a hacer. ¿Y saben qué era lo más interesante? Todas las iglesias cristianas evangélicas se opusieron. Los bautistas, los congregacionales, los presbiterianos,
que eran las iglesias más cercanas a la palabra de Dios, se opusieron. Y entonces ellos usaron una frase muy interesante. Yo lo sentí, usted no me puede decir que no es verdad. Y aunque los pastores tomaban la Biblia y les decían, les explicaban, ellos decían, yo lo sentí, usted no me puede decir que no es verdad. Eso es hedonismo. Ahorita usted puede hablar con cualquier persona y dice, pero es que yo lo sentí. Hemos sentido muchas cosas y sentimos muchas cosas en la vida, pero las emociones nunca pueden dirigir nuestras decisiones. ¿Qué ha pasado cuando usted en un negocio se deja llevar por las emociones? ¿Qué le sucede a un empresario si se deja llevar por las emociones? Ahora imagínense ustedes a un abogado litigando y se va por las puras emociones. ¿Qué va a pasar con eso? Imagínense a un doctor que se vaya por las emociones. Pobrecito, es que le duele, mejor dejémoslo así quedito. No puede manejar las emociones. Las emociones las tiene que dejar a un lado y hacer lo que es correcto, duela o no duela, porque es la manera en que se cura. El abogado tiene que hacer lo correcto porque la ley es lo que dice, no puede guiarse por las emociones. Los pastores tenemos que hacer lo mismo, no guiarnos por las emociones, irnos por la verdad, aunque a veces duele, aunque a veces nos dicen cerrados, cabeza dura, estos no entienden, anticuados, tanto apelativo que se pueden inventar, pero tenemos que mantenernos en lo que es la verdad. Ahora, aquí hay una cosa que usted y yo tenemos que ir entablando y poniendo bien claro en nuestra mente. En el año 1873 nació una persona, se llamaba Carlos o Charles Parham. Y quiero que le quede aquí en la mente por una razón. Él comenzó a asistir a las iglesias y todas usaban un librito para cantar, todas en aquel tiempo. De hecho, en ese tiempo se estaba produciendo, estaban en el trabajo para producir un himnario en español. Y era qué interesante el himnario que iba a salir. En el año 1870 y algo, estaban trabajando, traduciendo al español un himnario, que yo creo que usted lo conoció. Se llamaba Himnos de la Vida Cristiana. Empezó a trabajar en el año 1800 más o menos, a traducir himnos para que los creyentes de habla española pudieran cantarlos. Y mientras él se sentaba a escuchar esos himnos, comenzó a sentir un frío. Y él decía, esta iglesia está muerta. Predicaban la doctrina de la salvación, predicaban la necesidad del arrepentimiento, predicaban que era necesario nacer de nuevo, pero a él no le importaba eso. Él decía, está muerta. Yo no siento nada aquí. Y entonces él comenzó a utilizar algo que se llamaba el movimiento de santidad. En la década de 1830, las mismas revelaciones de José Smith y las lenguas de María Campbell comenzaron a hacer un eco en la vida de Carlos Parham. Y él en una ocasión fue a un culto de un grupo de personas de color, de personas afrocaribeñas, y ellos comenzaron a hablar en lenguas. Hay algo interesante con eso, porque en las religiones animistas usted tiene que hablar en lenguas para comunicarse con los espíritus que están en cada cosa. Usted lo necesita. Y es muy interesante ver un video cuando presentan a las iglesias, a los grupos animistas brincando y saltando en el África, y de repente lo pasan a una iglesia de América y usted no se da cuenta. Usted sigue viendo el mismo brinco y el mismo salto y el mismo grito, y comienza a ver un mantra. ¿Saben qué es un mantra? Ya se los he dicho aquí, algunos tal vez se acuerdan, los Hare Krishnas. Are, are.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Y eso lo repiten constantemente en el pie derecho. Están brincando, diciendo eso hasta entrar en euforia. Y cuando entran en euforia comienzan a perder el control. Y al perder el control la mente comienza a ponerse en blanco. Y al ponerse en blanco comienzan a tener sensaciones y experiencias espirituales. Vaya a Romanos capítulo 12. Verso 1. Dice Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué cosa? Ok, la parte física, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Si no hay razón, no hay culto. Si no hay entendimiento, no hay culto. Yo no puedo adorar a Dios si yo no tengo uso de mi cerebro. Dios no puso esta cabeza solamente para que tenga el sombrero, para que use pelo. Dios puso esta cabeza para que razonemos. Dios puso nuestra razón. Y por eso el verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero estamos llegando a un punto en que a la gente no le interesa, no le gusta razonar. Nos vamos por emociones. A finales del siglo XIX, la denominación metodista denunció el movimiento de santidad y la segunda bendición que se enseñaba en dicho movimiento, y él dijo que eso no era cristiano, porque no existía, dijo el presidente de la Asociación Metodista, no era ni el bautismo del Espíritu Santo ni un Pentecostés personal, era animismo disfrazado de cristianismo. Y todo eso está escrito en la historia. Sin embargo, el movimiento siguió creciendo. Nació la primera iglesia a quien llamaron ellos Asambleas de Dios. Era una iglesia mixta. En aquel tiempo recuerden que Estados Unidos tenía un problema de racismo. Y era una iglesia mixta. Pero comenzaron a separar a los de raza negra y echarlos a un lado. Y se hizo un zafarrancho dentro de la iglesia. Y entonces los de raza negra dijeron: nos vamos de aquí. Y se fueron de la iglesia, de las Asambleas de Dios, y nació la iglesia, el Evangelio Cuadrado. En Costa Rica, el Evangelio Cuadrangular. Así nació esa iglesia. Y desde entonces, las más de 100,000 denominaciones pentecostales han nacido de esa manera. Nunca por evangelismo. Siempre ha sido por división. Y una de las cosas que ha venido afectando es que las iglesias bíblicas y fundamentales se han ido llenando de ese conocimiento que ellos han ido impartiendo y han ido rechazando la gracia de Dios, y están llegando ahora a un punto en el que ya no sabemos quién es creyente y quién no. Y una de las cosas interesantes es que ya a todos les decimos hermanos, porque ya no sabemos quién es creyente y quién no. Yo no dudo que dentro de las iglesias pentecostales hay creyentes. La salvación es solamente por la fe en Cristo. Y yo no dudo que dentro de ciertos movimientos haya creyentes sinceros. El que cree en Cristo es salvo, eso es el único requisito. El problema es que el movimiento como tal, el conglomerado como tal, no evidencia lo que Dios dice en su palabra. No evidencia lo que el Señor ha enseñado en su palabra. Aquí en nuestra iglesia hemos visto la mano de Dios y nos hemos glorificado y nos hemos alegrado, y Dios ha sido glorificado porque hemos visto la mano de Dios. Y aquí tenemos al hermano Félix, que es un ejemplo claro de la gracia y la misericordia de Dios en su vida. Y hemos visto también cómo a nosotros nos ha
respondido muchas peticiones y Él ha venido a darnos muchas cosas buenas. Porque Dios se manifiesta con los que le aman. Pero hermanos, en los movimientos grandes sucede estafa. Una iglesia en Costa Rica muy conocida, que está aquí entrando a San José, de uno de los apóstoles más, profetas, no sé ya cómo se llamará ahorita, muy famosos, practicaban la sanidad. Y es frustrante pensar que hay gente que está engañada por eso. Personas que van caminando, se sentaban en una silla de ruedas y lo llevaban al púlpito y practicaban cómo tenía que levantarse para que se viera bien real que Dios lo había sanado. Para producir fe en otros, decían ellos. Pero eso es engaño, eso es mentira. Y lo hicieron. Por allí empezaron a decir que ellos representaban a la Iglesia Evangélica de Costa Rica, pero no son evangélicos. No nos pueden representar. Son apóstatas, son falsos maestros, son falsos profetas, son hedonistas que buscan satisfacer su propio deseo. Sé que me falta muy poco tiempo, pero vaya a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 2 y 3 tiene el mensaje de las 7 iglesias. La primera iglesia que está en Apocalipsis 2 del 1 al 7 es Éfeso, la iglesia de Éfeso. Es la iglesia con propósito pleno. Este nos revela la iglesia del periodo del año 90 al año 200 después de Cristo, lo que es la era apostólica. Si usted lo lee allí y lo compara con los hechos, coincide mucho de lo que Jesús le reclama a esta iglesia, le dice a esta iglesia. Éfeso representa eso. Esta iglesia sabía cuál era su propósito central, como la iglesia primitiva. En Apocalipsis 2, del 12 al 17, nosotros tenemos, del 8 al 11, tenemos el periodo de Esmirna. Ese es el tiempo del año 200 al 325 después de Cristo, es la iglesia perseguida. En ese periodo, históricamente hablando, hay 10 diferentes persecuciones contra la iglesia cristiana. Están descritos en Apocalipsis 2, del 8 al 11. En los versos del 12 al 17 tenemos a Pérgamo, que es el periodo de la iglesia casada. Pérgamo significa matrimonio. Es cuando la iglesia se casa con el mundo. Allí se menciona el trono de Satanás. Históricamente, en ese periodo, Constantino declara la iglesia del Estado y él se declara el primer sucesor de Pedro y nace la iglesia católica. Está profetizado allí en ese pasaje. En el capítulo 2, versículos 18 al 29, tenemos la iglesia de Tiatira. Tiatira significa olor y tiene que ver con el olor de la aflicción. Había mucha persecución. La iglesia católica persiguió e hizo persecución a todos los creyentes e instituyó algo que le llamaba Santa Inquisición, la diabólica Inquisición católica. Arrancaban los dientes con pinzas a los cristianos para que negaran a Cristo. Y si no hacían eso, reventaban sus ojos con agujas. Eso hacía la Santa Inquisición. Y no voy a decir lo demás que hacían, es atroz, se siente feo. Pero es histórico y así pasó. En Apocalipsis 3, del 1 al 6, tenemos el periodo de Sardis. Es la iglesia roja, eso significa Sardis. Eso va del año 1000 al 1500 después de Cristo. Es la sangre de los mártires de la Inquisición y de todos los movimientos religiosos, incluyendo a los protestantes. Eso nunca lo cuentan en el día de la Reforma, que Juan Calvino mató a Miguel Servet, que Juan Calvino persiguió a Casiodoro de Reina porque lloraba a Miguel Servet. Eso nunca lo dicen. Nunca dicen que Martín Lutero clavó
a 40 pobres frente a su casa como ejemplo, los dejó podrirse frente a su casa como un ejemplo de que la pobreza era detestable. Eso hizo Martín Lutero. Y todo el mundo celebra la Reforma Protestante. A mí no me gusta ese día. No me gusta celebrarlo por eso. Es una mentira que nos han metido en la cabeza. Cuando lee uno los libros de historia, se asombra de lo que ellos hicieron. En los versos del 7 al 13 tenemos la iglesia de Filadelfia. Eso va del año 1500 hasta el año 1900. Es la iglesia de la puerta abierta. Es la iglesia misionera. Es la iglesia que quebró el control que la iglesia católica tenía en el mundo. En el año 1500 se levantó Erasmo de Rotterdam y hizo su primer texto original griego, poniendo todos los manuscritos en un solo libro. También nació la Biblia Políglota Complutense, que era una Biblia con muchos idiomas. En una sola página tenía todos los idiomas y así iba pasando la Biblia. Nació en esa época. La gente anhelaba la palabra de Dios. Casiodoro de Reina en 1562 nos dio la Biblia que todavía usamos. La dio ofreciendo la vida de su familia. Y mucha gente desprecia a la Reina Valera, pero le costó la vida de la familia de Casiodoro de Reina. Pudo salvar a su esposa y a sus hijos, pero su familia falleció. Tenemos el periodo de la Odisea, desde el año 1900 a nuestra época. Este es el periodo de la iglesia apóstata, materialista, indiferente a la misión de Cristo y llena de intereses personales. Esa es la iglesia de la Odisea. Es una iglesia llena de emociones, es una iglesia llena de entusiasmo, con mucho dinero, pero no tiene a Cristo en el corazón. 1 Timoteo 4 del 1 al 5 y 2 Timoteo 3, 1 al 8 nos menciona esta iglesia. Es un cristianismo que inunda, donde llega, alcanza todo, pero no transforma nada. Es como un tsunami, cubre todo, pero en lugar de hacer bien, destruye, hace daño. Así está nuestro cristianismo ahora. En Inglaterra, la Asociación Evangélica firmó el año pasado el convenio con la Iglesia Católica de Hermandad. Y este año firmaron el acta de tolerancia para la diversidad. Y el presidente anterior al que está ahora, de una de las sociedades bíblicas, se rumoraba que era testigo de Jehová, la que compramos nosotros las Biblias, las sociedades bíblicas unidas. Eso es un rumor, pero se decía. La autoridad final para la mayoría de los creyentes en esta iglesia no es la Biblia. Y ellos dicen, no me importa qué diga Dios, me importa lo que sentí yo. Si yo lo sentí, es verdad, no importa lo que diga Dios. Dios dice que el don de lenguas ya no está, lo dice en 1 Corintios 13, 8. Pero la gente dice, no me interesa, yo lo he experimentado, yo lo sentí. Dios dice en su palabra que Él nunca ha hecho una promesa de sanar a un enfermo. Nunca ha hecho esa promesa de sanarme ahorita. Dice que Él sana por su gracia y misericordia, pero no es una promesa que yo pueda reclamar, porque en ocasiones Dios me sana y en ocasiones no lo va a hacer. Él es soberano y absoluto, Él es completo y Dios hace lo que quiere y como quiera. Y cuando sana a alguien, qué hermoso es verlo, pero cuando no lo hace también tiene propósitos. Pero hemos llegado a un punto en el que le exigimos a Dios. Yo reclamo, dicen, las promesas de Dios. ¿Quién soy yo para reclamarle al Creador de los cielos algo? Yo no puedo reclamarle nada.
Usted se imagina que llegue alguien a su casa, toque a su puerta, y usted abre la puerta y es el vecino de la casa número 10 y le dice: yo le vengo a reclamar a usted que me dé un kilo de arroz. ¿Usted qué hace? Porque no tiene autoridad él de hacer eso. Llamamos a la policía, hay un problema ahí. Y hablando entre iguales. Dios no es un igual a mí, no es un igual a usted. Él es superior. ¿Saben cómo es Dios? Dice que el cielo es su trono y la tierra el banquillo de sus pies, el estrado de sus pies. Y ese es el tamaño de Dios. Y yo llego a reclamarle, te reclamo que me des. La Biblia enseña que debo orar, rogar y suplicar, porque Él es soberano, Él es absoluto, pero también es lleno de amor. Y cuando rogamos, Jesús lo dijo: pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Pero el término buscar, pedir y hallar y llamar es un gerundio en griego: pidiendo, buscando, llamando. Algo que usted no hace una vez, lo hace muchas veces. Así que, ¿cómo está nuestra vida? Y aunque hoy fue más historia que Biblia, espero que les ayude a ir enfocando un poquito la situación de cómo estamos. No todo lo que brilla es oro, y no todo lo que se dice cristiano pertenece a Cristo. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te quiero dar gracias, porque tú nos has dado la oportunidad de entender la verdad. Te damos gracias porque la historia siempre pusiste a alguien impío o nacido de nuevo, pero pusiste a alguien para que relatara la historia. Así sabemos el origen de muchas cosas. Y Señor, en estos momentos tan angustiosos de tu pueblo, danos sabiduría para hacer lo que es correcto, y danos valor para detener lo que está mal, y danos, Señor, firmeza para decir lo que tú has dicho, y danos integridad para no mentir con nuestra vida. Ayúdanos a ser fieles, porque somos humanos, también pecadores, y aunque seamos infieles, tú permaneces fiel. Pero te rogamos que nos hagas fieles, fieles a tu palabra, fieles a tu verdad, y que podamos señalar la apostasía, al apóstata, al pecador, al que se dice cristiano y no lo es, denunciarlo como tal. Que podamos decir, los que se dicen ser judíos y no lo son, poder decir lo mismo con los que se dicen ser cristianos y no lo son, porque nosotros te tenemos a ti, y si somos cristianos porque te seguimos, Señor. Te damos gracias y te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios les bendiga.